Bueno, pues, querido público, buenas tardes. Estamos ahora a hacer una entrevista a Guillermo Castañeda Jr. Guillermo Castañeda Jr. es un consejero mental certificado, es un LPC, y que está especializado en dolor, manejo del dolor. Me gustaría mucho que pudiese compartir con nosotros sus conocimientos, sus técnicas y bueno, pues obviamente en qué se puede utilizar y en qué puede ayudar él. Buenas tardes, Memo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, así es. Me interesa mucho, mi pasión es exactamente trabajar con el manejo del dolor. Una parte es porque yo tuve mucho dolor crónico en mi espalda y tuve que aprender técnicas para resolverlo. Entonces es por esto que estoy trabajando con el manejo del dolor. Una cosa que sí tenemos que decir es de que todo lo que estamos diciendo ahorita, pues no va a tener, de ninguna manera es una terapia. Si tienen preguntas, se las contestamos, tampoco es en una manera de algún tipo de terapia. Ninguno de los dos somos doctores. No hay mucho más, un aspecto mucho más grande del dolor que es físico y en ese aspecto pues no tenemos no somos expertos. Entonces, sí, siempre les decimos que consulten con su doctor y en cualquier momento de que sientan cualquier tipo del dolor. Eso Entonces, me sí, llama mucho, eso me llama mucho la atención. Por eso es que sí me gustaría que explicaras un poco más sobre eso, porque tú estás ahora hablando de que hay un dolor que no se puede tratar, que no lo podemos tratar nosotros, pero que hay un dolor que sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pueden saber? bueno, primero, no, cuando estamos tratando el dolor aquí aquí en Counseling for El Paso, cuando estamos tratando el dolor, nos vamos a fijar mucho en si el dolor es algo que nos está dando una respuesta a nosotros para poder exactamente saber si tenemos que quitarlo, podemos quitarlo, o, o si de plano es algo que nos está diciendo nuestro cuerpo, una señal que nos está diciendo que es un riesgo, que sería un riesgo quitarlo. Um, el dolor tenemos que saber que es un mensaje. Es un mensaje de nuestro cuerpo hacia nosotros para llegar y decirnos, ¿sabes qué? Hay algo que está pasando en nuestro cuerpo que no es normal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay algo que no está bien con nuestro cuerpo, necesitamos trabajar con él. Existen dos tipos del dolor. Uno que es el dolor agudo y otro que es el dolor crónico. ¿Es El, la única clasificación que se puede tener del dolor o hay más? hay dos, esos son las clasificaciones con las que trabajamos aquí. Claro. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el dolor agudo, nos damos cuenta de que es un dolor que estamos sintiendo que se lleva, básicamente es una lesión que tiene nuestro cuerpo en ese momento que necesita repararse. Ujú. El dolor agudo usualmente toma de hasta 3 meses. Nos dice el dolor crónico que si es un dolor que pasa de 3 meses, seguramente es un dolor crónico, pero no es exactamente lo que es. Porque vamos a decir que tengo una lesión y tengo el dolor. Y alguna razón, mi lesión no se ha reparado. Entonces es cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que si no se ha reparado, entonces es un dolor agudo todavía? Y no importa si es más de 3 meses, no importa si es un año. O vamos a decir que siento un dolor. Entonces que voy al médico y el médico no sabe qué es.
Entonces me están haciendo todo tipo de pruebas, están haciendo muchas otras cosas y no han llegado a saber qué es lo que está pasando conmigo. Entonces, en ese momento sigue siendo un dolor agudo, porque no hay manera de que ellos sepan si se ha podido o no se ha podido reparar. Estos son los tipos de situaciones con el dolor agudo que nosotros no trabajamos. No trabajamos en el sentido sin ayuda del médico. Ok. Vamos a decir que nosotros tenemos una persona que se está haciendo un trabajo dental. Entonces, en ese momento, el trabajo dental va a ser un dolor agudo, pero se le puede ayudar a quitar ese dolor, a manejar ese dolor, o en caso de un parto, para facilitarle al médico hacer su trabajo. Esto quiere decir que se pueden trabajar dolores tan agudos como los de un parto o como los de una extracción, Así un es, o trabajo una dental. lesión en el momento para ayudar al doctor. Ujú. Pero para quitarlo permanentemente, nosotros no podríamos trabajarlo, no deberíamos de trabajarlo, Ujú. porque en ese momento todavía el dolor tiene una función. Ya. Entonces, vamos a decir que el dolor ya cumplió la función. Entonces, ya mi cuerpo ya, como quien dice, se reparó. La lesión se reparó. Entonces, todavía sigo sintiendo perdón, Dolor. el dolor. Ujú. Entonces, en ese momento el dolor es crónico. Puede sentirse igual que como sentía el dolor agudo, y hay muchas razones por las cuales eso ocurre, Ujú. pero ya no tiene una función más allá de sentir el dolor. Ya no es porque necesita trabajarse más. Mi cuerpo necesita trabajar algo más. Si nos damos cuenta es cuando los médicos entonces prescriben diferentes medicamentos y dicen, ¿sabes qué? Necesitas trabajar con ese dolor o déjame mandarte a un especialista de dolor para que te lo quite. Para ya suprimir el dolor o por lo menos controlarlo. Suprimirlo o controlarlo, así es. Ujú. Eso es. Ahora bien, eh, una cosa que dijiste y me interesa mucho, y creo que al público le va a interesar mucho también, es la, el título de esta sesión es el dolor y Sí, el cerebro. así ¿Cuál es. es la relación que existe entre el dolor y el cerebro? Bueno, una de las cosas que nosotros necesitamos saber muy bien es de que los receptores no existen en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no siente el dolor, sino lo que pasa es que hay unas señales que se pasan de donde, por ejemplo, tengo una lesión Ujú. y se pasan al cerebro en donde ahí tengo la percepción del dolor. Entonces, en realidad el dolor es en el cerebro. El dolor existe en el cerebro, los receptores están en el cerebro. Ya, Esa es la conexión más grande que nosotros podemos explicar. eso es. Eso es muy importante porque esto quiere decir que entonces especialistas en el área mental pueden ayudarnos en realidad para Así controlar ese es, dolor. Bien, claro que sí, ahora bien, eh, hay una serie de químicos en nuestro cerebro que ayudan a disparar o a controlar ese dolor. ¿Cómo podemos, los especialistas en la salud mental, cómo podemos nosotros ayudar en ese proceso? bueno, en ese proceso se disparan bastantes químicos por Ujú. diferentes situaciones. Sí. Nuestros mismos pensamientos pueden disparar el dolor, el estrés puede disparar el dolor. Hay muchas situaciones en las cuales el cerebro puede dispararlo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nuestras neuronas que están conectadas una con la otra. Ujú. Entonces tenemos una red de conexión que en mucho también se llama una red de etiqueta. Esta red de etiqueta lo que tiene nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que está pasando con nuestros cinco sentidos, lo que vimos, el olfato, el tacto,
todo está en ese momento y en esta etiqueta. Cuando nosotros sentimos este dolor crónico, sabemos muy bien que esta etiqueta se dispara por cualquiera de las situaciones que tenemos ahí. Entonces se va por todas las redes, por toda la red, y es cuando va mi sistema nervioso también, y es cuando empezamos a darnos cuenta de que el cerebro empieza a sentir ese dolor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros llegamos y decimos, en el momento de que siento este dolor, empieza a llegar mi cuerpo, mi cerebro, y empieza a decir, a sentir como si de veras existiera ese dolor en ese momento, cuando estamos hablando del dolor crónico. Lo que tenemos que saber es que el dolor no nosotros no estamos imaginando el dolor. No porque decimos que reside en el cerebro, quiere decir que lo estamos imaginando. El dolor es completamente real. Pero entonces nuestro cerebro, como actúa como si se sintiera el dolor, va a mandar las señales. Esos químicos de los que igual estás hablando, empieza a mandarlos y por la diferente red, y empieza entonces a decir, sí existe este dolor, sí tengo este dolor. Eso es. Esto explicaría un fenómeno que cuando, por ejemplo, una persona que sufre una lesión en un brazo, en una mano, y esta le es o cercenada o amputada, siente el dolor todavía en esa mano que ya no existe. Así es, así es. Entonces, cuando todavía llega es por eso que decimos que el cuerpo no tiene los receptores. Porque si te falta esta situación, el dolor todavía reside en el cerebro y todavía te está diciendo que existe, como si estuviera en la parte de ahí. Ok. ¿Sí? Tenemos que saber, en el dolor existen 3 etapas, cuando estamos hablando de cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Una es la inflamación. En esta etapa, mi cuerpo empieza a decir que necesita tener que tiene una lesión. Entonces, en el tejido, le manda la señal por el sistema nervioso a mi cerebro, y entonces mi cuerpo empieza a reaccionar también, y empieza a decir, vamos a mandar todo para reparar esta lesión. ¿Qué es la segunda fase? La reparación, que es de 2 a 6 semanas. En esto, los tejidos empiezan a reparar, empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que necesitamos para que sea igual que lo que fue antes? Entonces vamos a empezar como quien dice, poner una pared. Vamos a decir una pared, un agujero. Entonces tomo todos los materiales y empiezo a hacer mi trabajo. Luego tengo la remodelación. La remodelación es para que quede igual que antes. Igual que antes de que tuviera yo esa lesión. Esa es la que se toma de 3 a 6 meses. ¿Se lleva tanto tiempo? Se lleva hasta más tiempo, según la lesión. Pero usualmente son de 3 a 6 meses. Por ejemplo, si me rompo un hueso, pues es lo que lleva. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del cerebro, que es cuando estábamos diciendo ahorita, por ejemplo, cuando tengo un dolor crónico, cuando llega el cerebro y dice, ¿sabes qué? Ya reparé el hueso, pero todavía existen las señales en mi cerebro y dice, todavía no está reparado y todavía estoy en alerta. Entonces, las diferentes partes de mi cerebro que están en ese momento alerta, siguen así. Y no saben que verdaderamente ya no tiene un uso No ha procesado la información. No ha procesado la información. Ahora, existen bastantes tipos de dolor también, además del físico, pues es el emocional. Entonces, nuestro cerebro tiene estas diferentes partes, las cuales
no, no han reparado tampoco. Ujú. Y se sienten igual, para el cerebro se sienten igual. Lo emocional y lo físico se siente exactamente igual para el cerebro. Eso es. Em, Sin embargo, me gustaría mucho que pudieses dar un ejemplo sobre cómo es que opera en el cerebro esa diferenciación del dolor entre emocional y físico. Eh, Ok, ¿cómo opera el cerebro sí, entre lo emocional y lo físico? sí, porque me estás diciendo que existen dos tipos de sensores. Es, es exactamente igual. Ajá. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Ujú. Hicieron en el cual le empezaron a hacer un poquito de dolor emocional a la persona. Ajá. Lo pusieron enfrente de una computadora y le dijeron, aquí hay hay dos personas más en la cual, este, en las cuales lo que es, van a jugar contigo, van a pasar un balón Ujú. de uno al otro Ujú. y te lo van a pasar a ti. Y tú también se los pasas y empieza a haber una triangulación. Entonces, de repente dice la persona, pues todo bien. Y mientras le están escaneando el cerebro, que en ese momento le están escaneando la corteza singular del cerebro, la anterior. Ajá. Entonces, en ese momento la persona ve que las otras dos personas empiezan a pasar el balón y lo empiezan a excluir. Entonces, empieza a sentir un dolor emocional. Ok. Se dan cuenta de que la corteza singular anterior se empieza a prender, que es la que usualmente también siente el dolor en el cerebro. Y eh, se queda prendida. Entonces llegan y le dicen a la persona, ¿sabes qué? Ya acabamos el experimento, pero estabas jugando con una computadora. Ujú. No existen otras dos personas y está hecho para esto. Y la persona aún así tenía esa parte prendida en el cerebro. Ok. Entonces, nos dice que la verdad es que el cerebro no diferencia en lo que es la emoción y y lo, y lo corporal. Esto pudiera derivarse en que un dolor emocional puede derivar en un dolor físico, en Claro, en un dolor real físico. claro. Por ejemplo, y eso lo decimos muy coloquial, pero sí existe. Me partiste el corazón, Oh, ¿sí? Y el partiste el corazón, pues obviamente no es literal, no es que tú llegaste y me tomaste el corazón y lo hiciste pedazos, ujú. sino así se sintió. Pero si nos damos cuenta, las personas muchas veces lo sienten Ah, en ok. el corazón. Esto explica, por ejemplo, que durante un ataque de ansiedad por un evento que presenció, siente dolor en el corazón. Claro, claro que sí. Sentimos el dolor en el pecho, muchas veces lo sentimos en nuestras articulaciones. Y Entonces, definitivamente, acudimos a emergencia. acudimos a emergencia Ujú. por algo que de veras es como quien dice mental. En ese Bueno, momento son mis pensamientos los que lo están llevando. ujú. Ahora, en esos momentos también tenemos que ver que tenemos el cortisol, Sí, que se dispara. Entonces, lo que está haciendo el cortisol, lo que es el cortisol es una hormona que ajá, tenemos por nuestras, adren, ¿qué es adrenal? ¿Se dice así sí, en adrenal. español? Ok, ¿qué es adrenal? Entonces, lo que pasa se produce cuando existe algún tipo de estrés. El cortisol lo tenemos que tener. Es algo que necesitamos tener Es y se natural. produce más en el día, durante el día, cuando nos despertamos y se Ujú. empieza a reducir durante el día para ya entonces, en el momento más bajo, poder dormir. Ok. Pero entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestro cuerpo produjo el cortisol, es cuando le dice a nuestro cuerpo que es, en ese momento hay que escapar o luchar.
¿sí? Pero también lo que hace, produce un tipo de inflamación en nuestro cuerpo. Ajá. Es cuando, ahorita lo que estábamos hablando exactamente de la primera fase del dolor es la inflamación. Cuando de repente nuestro cuerpo dice, hay que reparar algo, pero no hay nada que reparar. Entonces nos damos cuenta de que ya Es un empieza engaño, ese sentimiento del dolor. es un engaño de nuestro cuerpo. Es un engaño de nuestro cuerpo. Ajá. Entonces empieza a pasar por todo nuestro cuerpo y empezamos a nosotros sentir ese dolor. Ok. ¿Sí? Esa inflamación empieza a ocurrir, además de todas las hormonas también que existen, Ujú. que están produciendo también más desastre, como se dice. Y es bien difícil poder convencer a una persona de que no es un dolor físico real. Así es. Es muy difícil. Ellos se empeñan en pensar que están verdaderamente mal y que les va a producir un desastre. Porque no es un dolor, otra vez, el dolor sí es real, Ujú. ¿sí? Pero no está ocurriendo como la persona está pensando que está ocurriendo. Ujú. Cuando nosotros estamos viendo a una persona que tiene, su cerebro está diciendo, existe un dolor, pero no está ocurriendo como tú lo estás pensando, entonces de todas maneras tenemos que ayudar a la persona a manejar sus sentimientos para Claro. reducir ese dolor. Oh, entiendo. Ahora, en tu experiencia profesional, eh, ¿podrías comentar alguna experiencia que pudiera ser relevante sobre esto? Cuando yo estoy trabajando, vamos a ponerlo. Trabajo, tengo algunas formas de trabajar con el dolor, Ujú. que trabajamos con pensamientos también, Ujú. pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, con hipnosis, de repente notamos mucho, no nos vamos directo al dolor, a decir, ¿sabes qué? Vamos a quitarte el dolor, sino vamos a preparar a la persona para una hipnosis y la hipnosis es una relajación. Ujú. Entonces, muchas veces cuando trabajamos con la hipnosis, nos damos cuenta de que la persona de repente ya no tiene dolor y ni siquiera hablamos del dolor. No tocamos el dolor. No lo tocamos, Ujú. pero ayudamos a trabajar los sentimientos de la persona. Eso es, Así correcto. es. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, si les gustaría hacerla en Facebook, eh, por favor hagan sus preguntas. Sí, estamos abiertos. Estamos abiertos, nos gustaría que fuera más Ah. interactivo la situación. Dice, ¿cómo puede impactar el dolor el estado de humor de una persona? Entonces, aquí tenemos una situación. Es ahí en donde entra lo que es el impacto del dolor en el cerebro. Ujú. Entonces, nosotros cuando tenemos cuando estamos hablando del cerebro, todas las partes de nuestro cerebro están, una parte de un 5% del cerebro está dedicado al dolor. Entonces, cuando tenemos un dolor crónico, tenemos una señal hacia el cerebro que hace que más de ese 5% se utilice, hasta un 25% se utilice para el dolor. Las diferentes funciones de nuestro cerebro, obviamente, tenemos la atención, tenemos la concentración, tenemos el poder tener el sentido del humor. Ujú. Podemos nosotros hablar de nuestro estado de humor. Tenemos también el poder eh, recordar diferentes situaciones. Todo lo que hace el cerebro se puede impactar con el dolor. Entonces, cuando mi dolor se siente más arriba de lo que usualmente está, entonces nos damos cuenta de que mi humor se puede impactar. Es por eso que muchas personas se enojan. O es por eso que muchas personas no pueden dormir.
o no pueden prestar atención. El dolor toma, se toma esas partes del cerebro y dice, ni modo, no lo puedes hacer. Entonces, es por eso que el dolor puede impactar el estado del humor de la persona. Ahora, existe un umbral del dolor. Así es. Este umbral del dolor es variable entre personas, pero además, una misma persona puede variar su umbral del dolor. Claro, claro que sí. Esas etiquetas de neuroetiquetas que nosotros tenemos, que guardan todo, en esas se pueden disparar por diferentes situaciones. Entonces, si yo tengo algún tipo de situación diferente, puede mi neuroetiqueta mandar señales, mandadas con señales a mi cerebro y llega a decir, ¿sabes qué? Vas entonces a sentir más o menos dolor. Ajá. Hay una percepción que se tiene del umbral del dolor que todavía están estudiando demasiado porque decían que la mujer, por ejemplo, puede tener un umbral de dolor más que el Más alto, del hombre, más alto que el hombre. más alto. Entonces, existe esto que están diciendo. Por ejemplo, la mujer puede llegar y tener un parto y el hombre tiene un catarro y ya es el fin del mundo. Sí, sí. Pero no se han dado cuenta por investigaciones que no es así, que es variable de persona a persona. Que hay muchas mujeres también que con un poquito de dolor también se caen. Pero eso tiene mucho que ver con las experiencias que ha sentido con el dolor que le han producido esas etiquetas. Entonces, muchas personas no han tenido traumas, por así decirlo, grandes con el dolor y es el umbral a veces el que puede estar más alto. Ya. Entonces, todo varía de persona a persona y todavía sigue estudiando mucho esto. Ahora, Esa es una de las teorías. Esto evidentemente te lleva a hacer un análisis, una investigación previa de aquellas experiencias que ha tenido la persona con el dolor. Claro que sí. Experiencias con el dolor, pero acuérdate que el dolor físico y el dolor emocional. Ok. Porque eso es cuando entra la salud mental. Cuando trabajamos, por ejemplo, con PTSD o trabajamos con un trauma, muchas veces la persona tiene dolor, un dolor crónico. Entonces, a veces nosotros llegamos y decimos, ¿sabes qué? Vale la pena trabajar con ese dolor para poder tener el cerebro que esté trabajando con más porcentaje, con más capacidad, y entonces podemos trabajar el trauma. Pero hay veces que el trauma nos puede llegar y llevar al cerebro a sentir más, a tener ese umbral del dolor más bajo y sentir más dolor. Entonces nos enfocamos en el trauma primero. Pero siempre tenemos que hacer una tarea y siempre estamos viendo qué es lo que ha pasado en el pasado de la persona, qué es lo que trae. Ajá. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que existen los traumas y de que el dolor no se reduce, nos vamos con el trauma. Ya. Y entonces podemos nosotros reducir el dolor después. Entonces, en realidad, es más complejo de lo que a primera vista parece. Claro, claro. Porque si nosotros nada más llegamos y decimos, ¿sabes qué? Te voy a quitar el dolor automáticamente, nos damos cuenta de que muchas veces no pasa eso. Y podemos intentar las técnicas más grandes y no ocurre. E incluso con medicamentos, con terapias, de que la persona no se le reduce para nada el dolor. Ahora, incluso si ocurriera que se le quitara en esa ocasión el dolor, no se corrigió nada. Exacto, no se corrigió. Ajá. Y entonces va a repetir. Así es. Entonces, una de las cosas de que nos tenemos que dar cuenta nosotros es de que podemos trabajar con el cerebro de la persona en lo que se llama la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Estamos hablando de neuro, obviamente, el cerebro,
y plasticidad, que viene de plástico, que es moldeable. Ujú. Entonces, cuando estamos hablando de todas esas conexiones que tenemos entre nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, en sí todas las redes que están ocurriendo, nosotros podemos cambiar los aspectos de las redes para que los receptores no reciban ese dolor y no lo perciban tanto. Ya. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con hipnosis y lo podemos hacer con lo que es el EMDR, que es un reproceso con lo que es el sistema ocular. Es un proceso ocular el que estamos utilizando. Ahora, El movimiento ocular, perdón. hay que remarcar esto, porque suena muy complejo. A mucha gente le puede sonar complejo y pueden sentir que esto sea algo invasivo, que le vayan a abrir el cerebro, o que le vayan a poner electrodos, o que No, le... definitivamente no. Lo que es, y lo hacemos ya sea ahorita, obviamente lo estamos haciendo en línea, Ujú. pero estamos simplemente ayudando a que todas esas memorias que de alguna manera lo que el cuerpo tiene de memoria, lo estamos reduciendo para que la persona pueda entonces tener esos cambios en el cerebro. Una de las cosas que tenemos que ver de nuestra mente, la mente es súper poderosa. Ujú. Ujú. Estamos hablando de que la mente, en el momento de que yo pienso en algo, en ese momento ya mi cuerpo ya está actuando, ya está reaccionando. En lo que es microsegundos, ya estamos de repente reaccionando. Entonces, trabajamos mucho con la mente para llegar y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que puedes tú hacer para darle instrucciones al cuerpo para hacer los cambios que necesita hacer? Y también trabajamos ya definitivamente con esos caminos para poder crear otros caminos que nos llevan a sentirnos mejor. Eso. Y esto que estás diciendo se refuerza, se demuestra, porque por ejemplo, cuando tenemos un susto, ¿qué es lo que pasa? Palidecemos. ¿Por qué palidecemos? Porque se concentra nuestra sangre en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, y desaparece la sangre o disminuye el flujo sanguíneo en el exterior para prevenir que algo nos pase y podamos tener una hemorragia. Y es automático. Es automático. Es automático. Esos son los receptores que se pasan al cerebro de nuestro cuerpo. Esos receptores se llaman nociceptores. Ok. Son los que están encargados de llevar la señal de mi cuerpo al cerebro. Entonces sí, en ese momento mi cerebro trabaja, toma esa sangre que está para el resto del cuerpo, porque es una reacción automática. Así es. Entonces, para llegar a decir, ¿sabes qué? Necesitas en este momento hacer algo diferente. Es increíble porque seguimos actuando igual que actuábamos hace miles de años, En la caverna. en la caverna, porque no hemos cambiado. Esa es una función que tenemos, punto. Claro. Y esa es una función que la evolución no ocurre, de decir, ¿sabes qué? Vas a dejar de sentir miedos o va a dejar de reaccionar tu cuerpo. Es automático que lo estamos haciendo. Ahora, cuando tú hablas de que los estímulos emocionales tienen acción sobre el dolor que sentimos, ¿qué es lo que tú recomiendas a una persona con un dolor crónico dentro de su vida habitual, dentro de su vida normal? ¿Cómo debiera manejarse esta persona? Bueno, en lo que es emocional, Sí. conectarse con otras personas que sean saludables. Perfecto. ¿Qué más? ¿Sí? Necesita tener una conexión
Y es por eso que ahorita, en este momento, ha habido mucho más dolor en las personas, porque existe una desconexión, la desconexión social, que no debería de ser así, Claro. pero existe una desconexión. Ya no, por ejemplo, vamos a decir, hasta una persona que está sola, siempre se conectaba con otras personas, porque iba a la tienda, hablaba con la persona que estaba ahí, a las personas que en el trabajo, siempre había una conexión Simplemente con el vecino. con el vecino. Y ahora ya no existe esto. Entonces, tenemos que seguirnos conectando con los demás. Y esto de la cámara nos ayuda a seguir conectando. Tomar el teléfono, el Facebook si necesitamos, pero necesitamos tener todavía una conexión con los demás. Obviamente también necesitamos trabajar con el estrés y la ansiedad de la persona. Entonces, mucho tiene que ver su relajación para que el cortisol se reduzca y poder nosotros entonces tener menos inflamación corporal. Esas son las cosas emocionales. Ahora, ¿qué más? Nutrición. Okay. Tenemos que tener alimentos que sean menos inflamatorios para la persona, que produzcan menos insulina en la persona, que no la glucosa que en ese momento tenemos si nosotros comemos algo que tiene mucho azúcar, por ejemplo, o mucho carbohidrato en ese momento, y lo comemos de un jalón, entonces lo que vamos a hacer va a subir nuestra insulina y va a subir también nuestra glucosa corporal. Entonces vamos a tener una inflamación. Como respuesta de nuestro cuerpo, pues va a producir más insulina. Así es. Entonces necesitamos, si vamos a consumir carbohidratos, que no tiene nada de malo para muchas personas consumir los carbohidratos, que no sean todo de un jalón. Ajá. Y ejercicio, movimiento. Necesitamos, y es una de las cosas que muchas personas no han tenido últimamente, pero necesitamos movernos. Un cuerpo en movimiento siente mucho menos dolor. Exacto. Exacto. Pero entonces sí trabajar con nuestras emociones. Es por eso que la salud mental es muy importante en este momento para las personas que necesitan un manejo del dolor. Y es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo porque el médico es el que te puede decir exactamente qué está pasando en el cuerpo. Tienes las personas que están ayudando en la terapia corporal de la persona y tienes en este caso, yo trabajo con las personas que tienen ese dolor, pero lo trabajo de una manera mental y de cerebro. Entonces, esto quiere decir que se trabaja en equipo, que los integrantes del equipo entonces son el médico, el fisiólogo, por así decirlo, tú como especialista en medicina mental, Sí. En salud mental, Salud mental. y la persona que tiene que trabajar en ella misma y que tiene que permitir el trabajo. Ahora bien, ¿acostumbras el terapeuta corporal también entra ahí? Ok. ¿Acostumbras tú introducir también en este proceso, en este equipo, a las personas que rodean a esta persona que está teniendo ese problema? Se puede, pero no es necesario. Ok. Porque mucho va de lo que la persona, cómo se conecta con otras personas en sí. Obviamente, si la persona tiene un problema familiar, pues vamos a introducir a los demás. Sí, porque tienes entonces un medio que es hostil a la persona. Así es. Ok. Entonces se puede trabajar con las otras personas, pero en sí se trabaja con una terapia personal. Ya. Ok. Ahora bien, existen diversos métodos que se conocen, que se manejan, que si tú entras en YouTube, si entras en Internet, te van a decir miles de remedios mágicos para el dolor. ¿Cuáles son en realidad los métodos más adecuados para este manejo del dolor?
Bueno, yo lo trabajo diferente. Yo lo trabajo con lo que es la hipnosis Ajá. y con lo que es la terapia de reprocesamiento con movimiento ocular, que Ujú. trabaja muy bien. Ahora, ¿cuáles son algunas? Pues ya otras cosas ya no son mi especialidad. Claro. Obviamente, la terapia física, pues ya no es mi especialidad. Eh, que existe también de que la nutrición, pues ya no es mi especialidad tampoco. Ahora, existe una tendencia grande a que a la persona le es recetado una cantidad de eh, elementos contra el dolor, de pastillas contra el dolor, que incluso generan hábito. ¿Qué piensas de eso? En ese momento, cuando estamos viendo de que estas pastillas, yo creo que sería muy necesario intentar otra cosa antes de llegar a esas pastillas. Ujú, ujú. Hasta hay una película que está en Netflix de que habla de lo que es el negocio de las pastillas Sí, y también porque es muy fácil de que la persona se convierta en adicta a este una tipo de, dieta. Ujú. de situación. Y eh, cuando ya nosotros empezamos a tomar este medicamento, nos sube lo que es perdón, nos baja lo que es el dolor, el umbral del dolor. Ujú. Entonces nosotros empezamos a llegar y a acostumbrarnos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tomar más Sí, sí. y tomar más y más y más. Entonces, en ese momento es cuando tenemos un problema muy grande, porque entonces vamos a darle más medicamento a esta persona y se convierte en algo peligroso. Así es. Ahora, Entonces, yo creo que siempre hay que intentar otras cosas, pero lo que son los opioides y de alguna manera tienen que tener muchísimo cuidado cuando estoy están trabajando completamente con de eso. acuerdo, sí. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, en un momento dado, cuando a una persona le son recetados estos opioides y se desarrolla un hábito, una adicción, entonces en ese momento eh, el organismo de la persona tiene una respuesta, pero también su sistema emocional. Claro, claro, porque es algo de que necesita más y más, que tiene una necesidad más grande, Y se engaña a sí misma entonces. te engaña a sí misma. Entonces, ahí sí hay que trabajar definitivamente con el doctor, porque el doctor es el Ujú, que ujú. necesita trabajar con el sistema de la persona para poder quitarlo y Claro, no de un jalón, porque se puede venir un shock a la persona. así es. Entonces, cuando tiene más problemas. Pero sí, definitivamente puede haber un engaño. Ahora, cuando nosotros estamos tomando más estos medicamentos, Ujú. estamos hablando de que ese engaño nos está diciendo que es por el medicamento que puedo llegar a sentir menos dolor y no por todo lo demás que puedo hacer en mi vida. Entonces lo estoy tomando como dicen como la pluma de Dumbo, Ujú. que es así como que tú puedes volar con tus propias orejas y no necesitas esta pluma para volar. Entonces, mucho es de mentirnos a nosotros mismos de que necesito esto para poder quitarme el dolor, pero no es necesario. Entonces estás queriendo decir que no se deben consumir ese tipo de productos sin la asistencia de salud mental. Definitivamente. Ujú. Tiene que existir ahí una asistencia para que la persona no tenga que tomar estos medicamentos por el resto de su vida, nada más para no sentir un dolor. Eso es. Y muchas de las veces nos encontramos que para ese dolor crónico la gente tiene en sus botiquines una cantidad inmensa, increíble de analgésicos y que viven con ellos y que a pesar de todo sigue el dolor, persiste el dolor, pero se niegan a acudir a una asistencia con un experto en salud mental. Así es porque no han hecho esa conexión. Uh -huh, uh -huh.
Entonces no vemos que, y de hecho no cambian su dieta tampoco, muchas veces no cambian su estilo de vida, porque de alguna manera nos han hecho pensar que la única manera de quitarnos el dolor es con lo que podemos estar tomando, Es el analgésico. en analgésico. Ajá. Pero no nos damos cuenta de todo lo que consumimos va a tener un impacto en nuestro cuerpo. Sí, nuestro hígado va a sufrir de inmediato. Exacto. Entonces, de alguna manera, todo lo que estamos consumiendo, y no nada más nuestro hígado, también nuestro sistema intestinal, Sí, que sí, es el que le llaman nuestro segundo cerebro, porque eso también tiene que ver mucho con nuestras emociones. Todo lo que nosotros podemos estar consumiendo y de alguna manera que nos está afectando nuestro sistema, nos va a producir también ansiedad, depresión, estrés, porque y eso o para otra plática, pero tiene mucho que ver nuestro sistema, lo que estamos consumiendo con nuestra ansiedad, pero entonces además esto se convierte en una cadena definitivamente. que empieza Porque entonces la colitis y se puede decir que es colitis nerviosa, pero colitis química también. sí, porque además nos damos cuenta, por ejemplo, si estoy tomando un medicamento, un analgésico, lo voy a tomar para que me quite el dolor, pero el umbral del dolor se sube, perdón, se acostumbra. Ujú. Entonces es cuando empiezo a sentir un poco más de dolor otra vez y tengo que tomar más analgésicos o tengo que tomar uno más fuerte y que me Exacto. va a producir más problemas. Si esto es cierto, entonces es ahí donde tenemos necesidad de incorporar y de conocer cuáles son las alternativas que tenemos. Yo creo que la alternativa más saludable posible, y no digo que es solo la salud mental, porque existen muchas otras también, Claro, claro, pero la salud mental ayuda mucho en todo, en cualquier tipo, hasta todo tipo de ayuda que se pueda tener con la ayuda mental es muy importante. Eh, Cuando las personas están teniendo muchas veces la acupuntura, mm, va a ayudar a los nervios de la persona, pero sí tenemos que ver de que si existe algún tipo de trauma que está ayudando a la persona a sentir más dolor. Entonces, sí va a ayudar la acupuntura, pero de alguna manera el dolor puede seguir después. claro, claro. Es que tenemos aquí una serie de elementos en los que cuando nosotros tenemos un problema de salud emocional, de salud mental, no sabemos al principio hacia dónde se va a derivar, porque se va a derivar, por supuesto, en nuestro estado de ánimo, se va a derivar en otra serie de conductas y de emociones que vamos a sufrir, y no a tener, ¿eh? Lo que digo es a sufrir. Claro. Ajá. Y la manera en que el cuerpo va, de Uh-huh. alguna manera, a tomar esa información. Exacto. Porque todo se acumula, se almacena en el cuerpo, se almacena en mis células. Y cuando tú dices se almacena en mis células, ¿a qué te refieres? Todo tipo todo tipo de situación emocional que podamos tener se pasa por todo el cuerpo. Uh-huh. Tenemos una conexión de nuestro cerebro hacia todo el cuerpo, hasta la más pequeña parte que nosotros podamos sentir, existe una conexión. Todo se almacena entre todas las células que podamos mandar por nuestro cuerpo. Tenemos nosotros esa comunicación. Entonces, cualquier tipo de emoción está almacenada. Es como el chip que podemos tener en cada una de las células. ¿Nuestras células tienen memoria? ¿Tiene memoria? Uh-huh. Claro que sí. Entonces, nuestro cuerpo puede almacenar todas las emociones, puede almacenar todos los traumas, puede almacenar todas las cosas. Y Y es cuando un poquito, nosotros trabajamos con las emociones, trabajamos con los traumas de la persona, es cuando nosotros empezamos a ver que en nuestro cuerpo, nuestras células dejan ir toda esta información. eso es. Y es un poquito como una caja negra, ¿no?
en la que Exacto. mete la información, se meten las emociones y no sabemos qué va a salir. Exacto. Entonces, tenemos que ver que es un trabajo total, pero no es un trabajo nada más mental, porque la Importante. hipnosis y el EMDR son una herramienta muy grande para poder trabajar mucho más allá en el cerebro de la persona. Entonces, no es nada más, no trabajo nada más lo mental, para llegar y decir, vamos a ayudarte a tus emociones, sino más allá todavía de las conexiones cerebrales que podamos tener en nosotros. Ahora bien, ¿cuáles serían las repercusiones o las consecuencias de una persona que se somete a un procedimiento de estos? Las repercusiones o consecuencias que tengan menos dolor. Eso es. Ahora, no es lo único, porque de alguna manera muchas personas ganan algo con este dolor. Claro. Entonces sí tenemos que pensar en eso. Por ejemplo, si yo tengo dolor, a lo mejor tengo atención de mi pareja o de mis papás. O puedo llegar y tener acomodación, que me acomoden en el trabajo, me hagan algunas cosas. Entonces, si nosotros quitamos este dolor, a lo mejor esa atención ya no existe. Entonces puede ser una de las repercusiones. Y de alguna manera me tengo que ayudarme pues de que no existan ayudarle a la persona ahora sí con todo lo que trae en su medio ambiente para que esas repercusiones no le afecten. Entonces, esto refuerza el hecho de que tú, como experto en salud mental, tienes que conocer perfectamente el entorno de la persona para poder Claro, ayudar más efectivamente. claro que sí, porque si quitamos este dolor y la persona a lo mejor no, a lo mejor piensa que no tiene esa atención, pero vamos a decir que sí la tenga y de todas maneras la persona piensa que no, entonces le va a afectar, definitivamente lo va a afectar. Entonces, tienes Entonces, que trabajar con dos situaciones a la vez. tenemos que trabajar con varias situaciones a la vez, sí. Ok. Bien, y ya creo que el tiempo se nos ha acabado. Va muy rápido. Sí, pero si veo que no hay otras preguntas, no sé si tengan cualquier otra pregunta, si la quisieran hacer, si no, pues nos despedimos. Sí, pues, oye, Memo, te agradezco mucho esta participación porque has compartido una serie de conocimientos, una serie de experiencias que indudablemente nos van a ayudar mucho. No y gracias va mucho más allá. Una hora no es suficiente para hablar de todo lo que es Oh, de todo lo que necesitamos hablar. Eh, y si gustan, pues una cita, si usted tiene dolor crónico y necesita una cita, pues por favor llame al 915-209-1234, 209-1234. ¿Y la dirección cuál es? 6955 North Mesa, la suite 304. Estamos casi esquina con Resler. Y bueno, por supuesto, nuestra página de internet, counselingofelpaso.com, www.counselingofelpaso.com. O si gusta también, puede buscar nuestra página, aquí estamos en Facebook, en donde pues, tenemos este evento. Si no lo escuchó desde el principio, lo puedo escuchar. Queda grabado. Queda grabado. Pues muchas gracias, Memo. Y No, pues gracias. amigas, amigos, Agradezco, les gracias agradecemos mucho por esto. su participación, su asistencia. No, y gracias por atender, y gracias por participar, y muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.